Sigue, ¿cómo se originan los milagros? Bueno, la gente adora a un dios o ruega a un dios. Ya se lo imagine de un dios o de un Buda y hasta pueden voltearlos, enchufarse y obtener resultados. Un dios era solo algo que se fabricaba. Entonces, esos dioses eran como los conectores de energía a los que uno podía enchufarse. Cuando uno ruega a un dios, digamos que la plegaria es contestada, la persona necesita esa figura, porque en esa etapa de sus vidas no se dan cuenta de que están rezándole a un espejo, solo están mirándose a sí mismos. Sirve a un propósito el que hagan esto, pero el proceso evolutivo es tal que eventualmente habrá un reconocimiento de que solo se están mirando en el espejo y que se reflejan a sí mismos. Esta es una idea interesante. Digamos que alguien se fabrica un dios y lo llama Bob, el dios Bob. Y mucha gente comienza a creer en Bob. Debido a una creencia en Bob, lo crean. Bob tiene la opción de tomar conciencia de sí mismo, pero él no tiene por qué hacerlo. Él puede existir solo como una proyección de la gente que cree en él, en cuyo caso es como una imagen bidimensional para la gente que cree en él. Bob es muy real. Y ustedes podrán probar la existencia de Bob. La evolución siempre tiene absurdos. Este es un caso en el que ustedes realmente podrán presenciar el nacimiento de una nueva entidad, ya que mediante la evolución natural de sus creencias, Bob puede tomar conciencia de sí mismo, si ese es el caso. Entonces, él es un ser verdadero, no solo una proyección de quienes creen en él. Luego, para todos los fines y propósitos, aquellos que creen en Bob serán que él existe, porque Bob será muy real para ellos. Y realmente no importa que él sea una proyección, ¿me entienden? Bien, realmente todos somos proyecciones de algún tipo, ¿cierto? Hablamos de la infusión bidimensional. La gente a veces se pregunta, ¿qué sucedió antes de eso? La condición previa de la infusión dimensional se puede comparar con un gran Bob. Este tomó conciencia de sí mismo, y eso fue tan emocionante y tan vigorizante que en su entusiasmo estalló y se fragmentó. Esa es una forma de verlo, y esa es la forma en que puede ocurrir la creación de una entidad. Pero entonces ustedes pueden pasar al siguiente nivel y preguntar, ¿y dónde quedó o de dónde vino Bob? Y así es, él proviene de sí mismo. Bien, entonces, eso también es como lo del diablo. El diablo tiene mucho poder debido a que se le ha otorgado. Esa es la única razón. Entonces su iglesia está siendo muy sincera cuando dice que existe el diablo. Pero, ¿existe el diablo fuera de ella? Bien, yo diría que él tiene poder sobre aquellos que creen en eso. Ellos se lo otorgan. Pusieron su poder en manos de él. ¿Cómo se relacionan eso con los milagros tales como las aguas de Lourdes, Santa Teresa, San Francisco de Asís y Bernadette? Los milagros son autogenerados. Los milagros ocurren porque el receptor cree que necesita algo y no puede permitirse lo que necesita. Por lo tanto, un milagro vendrá en la forma que le resulte más cómodo. Para los individuos de cada religión, los milagros vendrán en la forma en que se sientan más confortables con sus principios. Para algunos de los cristianos más fundamentalistas, vendrán en la forma de una fe sanadora, de acuerdo a lo que creen. Los milagros no suceden fuera de ustedes lo generan, solo depende de si ustedes desean crearlo. De lo contrario, sucederá de la manera que pareciera que no tuviera nada que ver con él. Digamos que Bernadette o San Francisco no tuvieron nada que ver con ningún milagro más allá del hecho de que son el espejo. Son un espejo, también son el canal a través del cual la energía puede fluir. Aquellos a los que ustedes han deidificado realmente puede haber sido el canal a través del cual fluyeron la energía en un lugar de hacerlo a través de ellos mismos. Pero si eres una persona enferma y te sucede un milagro, fue a causa de ti y no de otro. ¿Entienden lo que queremos decir? Bueno, me sané a mí mismo de una manera muy interesante, y cuando pregunté qué había sido, me dijeron que fue la energía de mi alma que me curó. Correcto. Evidentemente, la energía de tu alma te curó cuando tu ego estaba viniendo para otra parte, porque el ego no cree en ese tipo de cosas.
Sí, exactamente, acabas de decirlo todo. Nada sucede fuera de uno mismo, absolutamente nada. Entonces, si tomamos total responsabilidad por, digamos, los fragmentos de Bob y quisiéramos ser catalizador para lograr algo, el proceso depende de nosotros, para que nos liberemos de nuestros egos, de modo en que entonces podamos dar un cese al fuego de Kuwait y ayudar a la gente de Bangladesh y evitar que continúen engendrándose bebés adictos, de padres adictos al crack, todo eso. Existe una especie de proceso mediante el que podemos apartar el ego del camino y permitirnos a nosotros mismos ser el canal para sanarnos en este nivel. Exactamente, como para poner un foco a toda esa gente que tiene sólidas creencias en los milagros, de modo que su energía pueda fluir y unirse a las nuestras para crear algo así como... Exactamente, no hay nada malo acerca de creer en los milagros. Ustedes pueden coexistir totalmente en armonía con los cristianos fundamentalistas que creen en los milagros. Si ambos permiten que el ego sea parte del camino, ellos crearán los milagros aparentemente fuera de ellos y ustedes lo harán por sí mismos y ambos se aceptarán. No es una cuestión de creencias, es una cuestión de permitírselo. Esa es la clave. Hay suficiente espacio para que haya una coexistencia de todas las energías, de todas las razas, claro. El origen del conflicto. Incluso desde el principio, ¿por qué ocurrió una lucha por la dominación? ¿Fue territorial? Fue territorial. Explicaremos un poco sobre la dinámica de eso. Ustedes se preguntarán, ¿por qué existe un conflicto si se entiende que hay suficiente espacio para todos? La naturaleza de la polaridad en su universo es tal que asume la forma de servicio a otros o la del autoservicio, o como positivo y negativo. El negativo se puede comparar con el autoservicio. Esto es debido a la dinámica de la energía. El servicio a uno mismo es contracción, contraerse sobre sí mismos. El servicio a otros es la expansión, proyectándose hacia afuera. Pero ahora se rascarán la cabeza preguntándose qué tiene que ver una cosa con la otra. Y lo vamos a aclarar. Sangre de cordero, mutilaciones de ganado y el virus del SIDA. El escenario es que tuvieron muchos primogénitos de los egipcios muertos y ninguno de los hebreos, quienes habían bebido la sangre del cordero. Al día de hoy, ustedes tienen en su planeta lo que llaman el virus del SIDA. Cualquiera de ustedes que haya investigado ahora descubrirá que el virus del SIDA es una combinación de un retrovirus de oveja y uno de vaca. Están conectados de este modo. De hecho, el virus puede desarrollarse en el vientre de esos animales, corderos y ovejas, ¿de acuerdo? Ahora veamos el panorama que estaba presente en los años 70, mutilación de ganado y de ovejas. ¿Estamos atando cabos? En los 70 ustedes tuvieron un brote de SIDA. En los 70 hubo una proliferación de mutilaciones de ganado y de ovejas en las cuales se drenaba la sangre. Nosotros diríamos que la plaga que azotó a los egipcios durante aquel tiempo y que evitó a los hebreos fue un virus diseñado en una forma similar, solo que más potente porque golpeó y mató enseguida. Como ya saben, en caso de mordeduras de serpiente, un antídoto consiste en porciones pequeñas de veneno de la serpiente. Se puede obtener el antídoto al comprender los componentes químicos del veneno, de modo que ellos bebieron sangre de cordero preparada de cierta manera, la cual contrarrestó a este potente virus que actuó como una plaga. Regresemos de nuevo al presente. Esta plaga todavía se está utilizando en la guerra biológica y sigue estando activa en su planeta. Existen fuerzas en su planeta que han estado procurando encontrar un nuevo antídoto, así como fuerzas que intentan encontrar la manera de recrear el potente virus de la época de los egipcios. Así que de nuevo tienen dos fuerzas distintas luchando entre sí. Una intentando encontrar una cura y la otra solo está buscando la manera de obtener el virus y de eliminar un montón de gente. Ese es el propósito de las mutilaciones de ganado y de ovejas. Mayormente son investigaciones que procuran sintetizar estos productos químicos. No tiene nada que ver con extraterrestres que quieren comerles, intentando drenar la sangre para alimentarse, nada de eso. Eso es más que una tonta remembranza simbólica de cuando se bebía la sangre. Son los Homo sapiens de nuestro planeta quienes están haciendo esto, los Homo sapiens que hacen que las mutilaciones, sí,
Quienes dicen ustedes que están haciendo las mutilaciones, definimos mutilaciones desde los años 70. Ha habido un mayor conocimiento de mutilaciones de ganado y de ovejas, en lo que parece haber utilizado rayos láser o instrumentos que ustedes no poseen en su planeta. Las incisiones son muy limpias y la mayoría de las veces la sangre ha sido totalmente drenada del animal. Estamos diciendo que hay diversos grupos que lo hacen. Algunos son humanos, como Homo sapiens, como ustedes dicen, y algunos son extraterrestres. Así que no está completamente delimitado. Humanos y extraterrestres en ambos bandos. ¿Están estos grupos extraterrestres, tales como los grises, asociados con algunos en nuestro planeta, o estamos hablando aquí solo de alienígenas? Estamos hablando de alienígenas, descendientes de aquellos que todavía piensan que existe un conflicto territorial en desarrollo. Hay extraterrestres, así como también hay seres humanos que están procurando encontrar el antídoto. Hay extraterrestres, así como grupos humanos negativamente orientados, quienes están tratando de utilizar el virus, así que los tienen en ambos bandos. No percibimos que ustedes vayan a crear una realidad en la cual el virus del SIDA vaya a exterminarlos. Si ustedes recuerdan, al principio de la sesión hablamos de cómo estos estados emocionales, tales como el miedo, pueden accionar ciertos códigos latentes, como el de la monogamia. Los estados emocionales pueden disminuir la resistencia del sistema inmune. Esto se ha vuelto una realidad en su planeta, pero todavía no entienden los mecanismos. Si se mantienen a la población sumida en el miedo, se puede activar el sistema inmune para que acepte un virus foráneo que encaje en ustedes. Si ustedes como población trascienden su miedo, este virus no podrá afectarlos. Punto. En lo absoluto. Esta es la razón por la cual este desafío es tan importante para ustedes ahora, porque no solamente salvarán su pellejo, también se habrán librado como especie sobre el planeta. A riesgo de ser redundantes, son ustedes quienes se están haciendo daño a sí mismos. Nunca jamás daremos fuerza a la idea de que alguien externo los acecha para atraparlos. Ustedes mismos han creado este escenario con propósitos y lecciones muy directos. Ustedes obtendrán de estos escenarios lo que han dispuesto a obtener. Pueden obtenerlo rápidamente o pueden tomarles mucho tiempo. Eso realmente depende de ustedes, pero nadie, ninguna fuerza malvada está conspirando acerca de ustedes. Este es un juego y ustedes son todos piezas de un ajedrez. Vulnerabilidad revisada. En una sesión hablamos de un desequilibrio y no de enfermedad, y cómo puede curarse rápidamente si se determina la causa por la cual se creó. Cuando pregunté si eso incluía el cáncer, su respuesta fue positiva. Cuando pregunté si incluía el SIDA, su respuesta fue: si determinan el origen de él. Pregunté: ¿qué es lo que pudiesen desearse a alguien experimentar a través del SIDA? Su contestación fue vulnerabilidad total. Entonces, aquellos que deseen experimentar vulnerabilidad total, ahora pueden hacerlo de esta manera. Sí, contemplen la idea de la vulnerabilidad. El sistema inmune, cuando sus sistemas inmunes están débiles, ustedes están totalmente vulnerables. Estaríamos absolutamente de acuerdo contigo. Lo creen porque hay una razón para creerlo, aquí y ahora. Es un proceso de importancia por el cual están atravesando. Aunque entendemos que todos ustedes valoran sus existencias físicas, etc., el final de su vida física no es el final de su existencia. Hay un bien mayor que lograr de los individuos que eligen salir de este plano de esta manera. Y este panorama en el presente también está ligado a aquel de los tiempos de Moisés, como les comentábamos anteriormente. Lo que están haciendo ahora es limpiar todo este panorama previo, esas guerras, la idea de que algunos de ustedes deben salir y ser salvados y otros no. Es necesario limpiar todos esos escenarios. Cualquier persona involucrada en genética o medicina que escuche esta cinta e investigue un poco extrayendo información de los antiguos textos bíblicos que hablan de la percepción del Cordero, de su preparación. Si realmente desean tomárselo seriamente, encontrarán conexiones y lo garantizamos, realmente podrán encontrar un antídoto.
Entendemos que esta información puede estirar la imaginación de mucha gente. Cuanto más lo mediten, más el sentido va a tener. Este panorama es algo que ha estado en el tapete durante mucho tiempo y se ha accionado cada vez que la humanidad ha deseado creer un tiro en el brazo por cualquier razón. La lección verdadera, habilitación y alivio. Si la situación tiene un propósito de ser y está en sincronía con aquellos que necesitan tener esa experiencia, entonces tiene su propia manera natural de contrarrestarse. Entonces, ¿realmente por qué debería alguien intentar obtener un antídoto? La meta ulterior no es encontrar el antídoto, sino conciliar con la idea de su total habilitación y entender que ustedes no necesitan crear un aprendizaje en forma dolorosa. Ustedes pueden descubrirlo encontrando un antídoto. ¿Qué es lo que hicieron con la poliomielitis? Por ejemplo, algunos individuos pueden elegir no hacerlo de esta manera, y eso también es absolutamente correcto. Realmente depende de los individuos y de la sociedad elegir cómo desean manifestarlo. Muchas de las investigaciones sobre el SIDA se están haciendo en términos de la vibración sónica, la exterminación del virus. También diremos que en caso que desearan aguardar, el virus mutaría naturalmente hacia una etapa latente, donde se convertiría en algo que no les afectaría ni positiva ni negativamente. Sin embargo, muchos de ustedes no querrán esperar hasta que el virus mute. Los porcentajes y las proyecciones de la muerte por SIDA en los años venideros son altamente inexactos. Solo son papeles, es pensamiento bidimensional. En este sentido, proyecciones de SIDA inexactas. ¿Son demasiado altas o demasiado bajas? Pues son demasiado altas. ¿No va a ser tan malo como se piensa? No. Cuando ustedes hacen cálculos de escritorios como esos, están imponiendo su realidad de cálculos sobre almas individuales que van a tomar sus propias decisiones. Así que no es aplicable. Hay muchos otros factores que no se están considerando. Verdaderamente les animamos a que no se alarmen, ya que hagan lo que requieran hacer en sus vidas para cultivar su amor propio, para exponer su miedo e integrarlo dentro de su ser. Eso será mejor que cualquier antídoto que pudieran tomar. El origen del SIDA. En una pregunta más terrenal, ¿quién es el responsable de introducir el SIDA en este mundo físico? Bien, en aquel entonces fueron algunos grupos de extraterrestres envueltos en una guerra, pero en la actualidad diremos que fueron los investigadores. ¿A propósito o accidentalmente? Lo descubrieron a propósito. Bien, porque los investigadores tienen sus juegos, queriendo decir que buscaban algo, para hacer algo vago sobre el tema. Ciertas fuerzas consideraron apoderarse de la información de los investigadores y la utilizaron para sus propios fines. ¿Es verdad que la Marina o el Ejército lo utilizaron mediante inyecciones? Hay una teoría de que se ha inyectado en inoculaciones masivas. Diríamos que no son tan identificados como militares. Estamos hablando aquí de grupos muy encubiertos. Fue utilizado como vacuna de la hepatitis y después se introducía de esa forma. Antes de eso también fue introducida de otra manera. El sistema de creencias personal, el factor crítico. ¿Ustedes sugerirían que los estudiantes en edad universitaria deberían de involucrarse en actividades sexuales sin precaución? Existe una diferencia entre discreción y miedo. En un sentido, el miedo atraerá hacia ustedes aquello que temen. La discreción es sentido común. Y el sentido común dice que cualquier cosa que ustedes deseen incorporar a su vida deben responsabilizarse por ellos. Ustedes toman todas las opciones y todas las precauciones si las hay. En verdad no le diríamos a nadie: oye, anda y cómprate cualquier persona que desees porque es solamente un sistema de creencias. Si realmente, como no saben cuál es el sistema de creencias, entonces se dirigen en un agujero oscuro, las luces apagadas. No hay nada malo con la discreción y la precaución, pero si actúan a partir del miedo, más les valdrá enfrentar primero el miedo antes que aquello a lo que le temen.
y luego transformarlo. Entonces, todo lo demás se transformará con él. ¿Entienden a lo que nos referimos? Ustedes están diciendo que si un individuo, mediante la aceptación de su propia vulnerabilidad y de su maquillaje espiritual, se convence de que él no es vulnerable y no tiene miedo al virus del SIDA, entonces ¿es realmente invulnerable a él? Sí. Él no atraería a esa gente, ¿cierto? Exactamente. No es que él sea invulnerable, es que él no atrae a esa gente hacia él. Exactamente, sí. Eso cambia la idea de que si el SIDA se transfiere solamente mediante cópula sexual, los bebés lo están contrayendo. La cosa es, si lo van a contraer, lo harán hasta de un asiento de excusado. Se agarran la hebra de lo que estamos diciendo. Protegerse usando la máscara cada vez que sale no va a evitarlo. Usar un condón no va a evitarlo. Están hablando de miedo general, porque se puede tener miedo en muchos aspectos. Es el miedo a su propósito de vulnerabilidad, el miedo a que alguien o algo pueda atraparlos. Si ese miedo gobierna sus vidas, son un blanco de primera línea. No se es también un blanco de primera línea si se está seguro de que se es invulnerable. No se pudiera traer algo así solo para demostrarse que no eres invulnerable. Sí, su sensación de invulnerabilidad es grandiosa y encubre una sensación de inseguridad. Sí, se sienten invulnerables, pero es una invulnerabilidad superficial. Entonces están ocultando algo más, lo que conlleva a de que modo no tengan que imaginarse, bueno, realmente me siento invulnerable. Tomar cada una de las experiencias como vengan, estén alterados al por qué y el cuándo atraen ciertas cosas a su vida, y tomen las decisiones con discreción. Eso es todo lo que realmente pueden hacer en su vida. El territorio neutral, el que les atrae alegría, entusiasmo y crecimiento. La sensación holística del SIDA. Mis exnutricionistas tuvieron su primer paciente de SIDA, el cual estaba muriendo y quería probar su dieta particular, que es todo a base de alimentos crudos, pero había tenido otras enfermedades previas y estaba saturada de medicinas. La dieta diseñada para él, pero muy extraño que parezca, consistía en mucha carne cruda, huevos fértiles, miel y naranjas. Él decía que era deliciosa, pero que deshacerse de las toxinas era tan difícil para él que después de un movimiento intestinal no podría ni arrastrarse fuera del baño. Él decía que todo salía verde, así que estaba funcionando, le estaba sentando bien, pero estaba tan fatigado y tan débil que él decidió abdicar e internarse en un hospital. Él supo que en el instante que lo hizo, que era un cadáver en vida. Los nutricionistas aprendieron que este tipo de procesos funcionan para limpiar y para reconstruir, aunque no había de manera alguna de que el paciente pudiera realmente seguir la dieta hasta el final. Ha habido muchos casos no aislados de sensaciones holísticas del SIDA, pero no les está llegando esa información. La razón por la cual ustedes no están oyendo hablar esto es obvia. Si lo piensan bien, ocurrirá un caos en la reconstrucción de las asociaciones médicas. Eso partiría muchos pedestales médicos. Leí en alguna parte que no hay nada que no se pueda curar con algo de la tierra. Ella tiene todo para ayudarnos. Estamos de acuerdo, pero a veces tienen que desintoxicarse para poder tomar esas hierbas. Muchos de los alimentos que comen los intoxican tanto que no podrán beneficiarse de las hierbas. Regresando de nuevo al asunto, aun si descubren una vacuna, no va a funcionar a menos de la que persona desee curarse. Todos ustedes saben eso, al menos en teoría. Entonces, el SIDA es un desafío muy importante para su planeta. No es que no hayan tenido bastantes desafíos ya. El propósito de no sanarse, ¿sirve a algún propósito no desear curarse? Más bien desear sufrir en vez de tomar una ruta más suave de aprendizaje. Siempre existen propósitos, y el propósito puede estar en un nivel individual. Por ejemplo, la persona puede sentir la necesidad de beneficiarse de esa experiencia. Quizás hizo algo en otra vida y está en su manera de aprender sobre eso. Y luego, existe un propósito en términos de cómo la persona interactúa con otros seres humanos.
y ese propósito puede ser múltiple. Mirar a alguien morir de dolor acciona una gran emoción curativa, y eso ha sido una cosa que su sociedad ha evitado durante mucho tiempo. Así que es como una purga, siempre hay un propósito. De hecho, nada sucede que no tenga un propósito. La pregunta es, ¿cómo se le comunica a una persona que realmente está sufriendo que bien podría tomar otra salida? ¿O debemos dejarla tranquila? Pueden transmitir nuevas ideas, pero hay una línea fina entre tomar activamente y ser presionado a hacerlo. Si ustedes ven que alguien está dispuesto a mirar en otras direcciones, entonces sentirán que puede ser de ayuda a la persona. Si ven que son resistentes, pueden eventualmente sugerirles una idea. Si no muerden al cebo, no es su responsabilidad. ¿No es un nivel de evolución tomar otra salida, o son ambas maneras igualmente útiles? Son ambas igualmente útiles. Su sociedad está aprendiendo a emerger fuera del complejo de mártir o de víctima. No es tanto que ustedes estén cambiando una forma por otra más desarrollada, es que ustedes están intercambiando una manera menos agradable por una más satisfactoria. Cuando ustedes dicen su sociedad, ¿a qué se están refiriendo? Bueno, nos referimos más directamente a su sociedad americana e indirectamente a su sociedad planetaria, porque entendemos que hay excepciones cuando nos referimos a su sociedad, como la oriental es muy distinta a la occidental. ¿Por qué se refieren a la sociedad americana? Bueno, porque estamos hablando con americanos y la mayoría de los individuos que escuchan las cintas son americanos. También muchos individuos en su planeta reconocen a los americanos como alguien para tenerles el ojo puesto. No estamos aislando al público americano por ser diferentes al resto del mundo, pero lo que decimos aquí a menudo está dirigido hacia su sistema de creencias porque estamos hablando directamente con ustedes. Pudiese ser ligeramente diferente si habláramos con una audiencia japonesa, australiana o francesa. En general se comunica lo que necesitan ser comunicado. Los sistemas de creencias pueden neutralizar las toxinas. Sobre los sistemas de creencias, conozco individuos que continúan intoxicando su cuerpo. Ustedes saben, Coca-Cola, café, harina blanca y azúcar blanca, y creen realmente que mientras más consuman, más inmunes serán. ¿Puede uno neutralizar ese sistema de creencias acerca de intoxicarse y continuar haciéndolo sin verse afectado? Absolutamente sí. Una vez más, todo es por el sistema de creencias. Si ustedes tomaran un cuerpo humano sin alma y lo alimentaran, encontrarían que responde a sustancias tales como algas, cosa de la parte baja de la cadena alimenticia, trigo, vegetales, frutas, etc. Pero tan pronto como le incorporan el alma, ella ya posee el sistema de creencias y luego se topan con las opciones que el alma haya hecho. Por ejemplo, puede que Bob nunca haya estado enfermo ni un solo día de su vida. Él come mantequilla y siempre se siente maravilloso, pero su dieta es atroz. Un día Bob muere de un ataque al corazón a una edad joven. Aunque él nunca ha estado enfermo, Bob realmente no tenía un sistema de creencias sobre los alimentos. Él comió de la manera que le necesitaba comer, de modo de que pudiera satisfacer lo que él deseaba hacer, que es morir a una edad temprana. En este sentido, cada uno está haciendo lo que necesita hacer en cualquier momento dado. A medida que abandonen el juicio sobre esto, todos ustedes abandonarán su juicio sobre sí mismos y su sistema de creencias. Entonces se alinearán más con algunas de las formas más naturales de alimento. Si no están en esta etapa ahora, esto está perfecto porque no va a afectarles. ¿Comprenden a lo que nos referimos? Todo es su sistema de creencias. Puede haber una persona que tenga ciertas tareas que lograr y que se vean interrumpidos por un programa opuesto de sabotaje o interfiere en la realización de estas personas. ¿Por qué iría en contra de las que están intentando oprimirle? Esto puede suceder solamente si eso es parte de la proyección de la persona y ha elegido ser interrumpida por una fuente aparentemente externa. Puede nunca haber algún otro que le influencie que no sea parte del proceso acordado. Entonces, los primogénitos egipcios, quienes murieron, eligieron tener esa experiencia. Sí, absolutamente.
Esa fue su experiencia, su opción. Muchos de ellos también fueron basados en el sistema de creencias, pero a nivel de alma había razones, dependiendo del individuo. Moisés y los 10 mandamientos. Pueden arrojar un poco de luz acerca de los 10 mandamientos, de dónde vinieron. No creo que Dios le haya dado a Moisés estas tablas, cinceladas por su propia mano. Los no deberás, ¿saben? Esa es la sociedad patriarcal, pero originalmente debe haber habido una fraseología mejor a manera de señales en el camino. Buena pregunta, gracias. Más temprano estuvimos hablando de los soberanos. Durante este tiempo había un soberano sirio que apareció por intervalos de su historia por bastante tiempo. Ustedes lo han conocido por varios nombres, uno de los cuales es Jehová. Muchos individuos se preguntarán cuál es la relación entre Jehová y Yahvé. Así como ustedes tienen gente desequilibrada en la tierra, gente con personalidades múltiples, esto era también común en la comunidad extraterrestre. Jehová, conocido como el Dios colérico, también tenía un lado muy bueno y compasivo. Yahvé, realmente dependiendo del humor del día, apareciendo un aspecto u otro. La entidad Jehová tuvo varias encarnaciones. Algunas de ellas eran muy humanas y amorosas, y algunas de ellas eran muy autoritarias. Los 10 mandamientos le fueron dados a Moisés por Jehová. Esto es muy interesante, porque a medida que leen, estamos luchando un poco con la fraseología, porque la canalizadora no es conocedora de la Biblia. Continuando, cuando Dios estaba en el monte Sinaí, se le describe como entre las nubes y naves espaciales rojas retumbando. A menos que estén hablando de un volcán, ¿qué hace que el cielo sea rojo como humo y retumba? Un volcán. Sí, pero ese no era un volcán. Los CETES en ese tiempo tenían algo cercano a lo que ustedes llaman cohetes espaciales. No poseían la capacidad de doblar el tiempo, así que viajaban en una superficie del espacio. Cuando decimos cohetes espaciales, es a eso a lo que nos referimos. Moisés fue a la cima de la montaña y fue expuesto a la radiación de la nave. Y la idea del arbusto ardiente fue acerca de su exposición a la radiación allí. Cuando él bajó, le preguntaron por qué había envejecido tanto allá arriba. Él había absorbido esta radiación. Para empezar, Moisés tenía algo de sangre extraterrestre, así que él era muy longevo, aún con la condición de la radiación. ¿Qué edad tenía? Varios cientos de años. Los 10 mandamientos fueron el último intento de Jehová. Él había probado muchas maneras de inculcar la ley y el orden en la gente que se suponía iba a supervisar. Los no deberás y todos los demás fueron suavizados un poco, pero seguían siendo ásperos y rígidos. Eso era un reflejo de su personalidad. Miren lo que los simples 10 mandamientos han hecho en su mundo. Imaginen este ete soberano, un hombre como cualquiera de ustedes en esta habitación, berreando desde esta piedra y afectando a un planeta por milenios. Algo divertido, ¿no es así? ¿Tenían tecnología láser en aquella época? Los ET, sí. Las tablas fueron grabadas. ¿Utilizaron el lenguaje de Moisés al grabar los mandamientos? Sí. Moisés pensó que este extraterrestre era un dios o un mensajero. Durante esa época sabían que Dios tenía un cuerpo. Lo que ustedes ven en su Biblia no es la manera en que pensaban entonces. Si se les acercaba a alguien en la calle y le preguntaban ¿qué es Dios?, la gente estará muy confundida. No sabían. En aquel entonces, los soberanos eran los dioses. Ustedes sirvieron a Dios. Ustedes eran como sirvientes de Dios. Dios incluyó diversos seres, no solo un hombre, ¿verdad? Exactamente. Era un grupo o un hombre, etc. Entonces tenemos una estructura tan patriarcal de poder incluso desde aquellos días. ¿No hubo mujeres diosas? Ah, sí hubo, absolutamente. La idea de un solo Dios, entonces, ¿de dónde viene la idea de un solo Dios? Miren, la idea de un solo Dios era un reconocimiento de parte de nuestra gente que trataba con los soberanos de que estos no eran Dios, en el sentido del Creador Supremo,
sabían que eran personas, no el Creador Supremo. Había una comprensión espiritual que reconocía una fuerza. Ahora ustedes tienen esas dos creencias diversas incluidas en su planeta. Algunas personas dicen que Dios es una fuerza, que algunos dicen que es hombre sentado en un trono. En esta época estaba claro sobre esto, pero pensaban que quizás estos soberanos estaban más cercanos a Dios y que no eran iguales a ellos. ¿Qué vio Moisés cuando los miró? ¿Cómo se veían? ¿Vestidos en trajes espaciales o no? Había mucho brillo en sus ojos. Es nuestro entendimiento que Moisés realmente puso sus ojos sobre ellos solamente una vez o dos veces. En ocasiones veía la nave engullida en humo o en nubes, y el arbusto era también representación, pero realmente solo una vez él vio una representación más cercana a ellos. Fue una imagen generada y era la luz. Sería como mirarlos y ser cegado. La genética del primogénito. Puede retroceder un momento hasta este niño primogénito cuya genética es levemente diferente de los otros niños de la misma familia. ¿Cuál es la razón detrás del material genético de este primogénito para que sea levemente diferente? Era para rastrearlos de modo que pudieran mantener puras las líneas de sangre. ¿Es esto el asunto latente en el que estamos bregando aún? Sí, sigue habiendo mucho de eso. El origen de las relaciones disfuncionales. El primogénito en cada familia tiene un papel más duro que jugar porque se dice que los padres no están psicológicamente equipados o experimentarlos como tales. Y el primogénito tiene que ser el experimento de la relación padre e hijo. ¿Hay alguna conexión allí? Bien, hay una conexión vaga. Los dos grupos diferentes de ET, los iranos y los sirianos, fueron sus modelos para una relación. Querían decir que ustedes adquirieron el papel del niño y ellos se convirtieron en los padres simbólicos. A medida que ustedes comenzaron a ser fructíferos y a multiplicarse, ustedes comenzaron a tratar a su familia como ellos les trataron. Eso significa que no había igualdad entre el padre y el niño, que había generalmente un conflicto entre los padres y que el primogénito tenía mayor responsabilidad. Casi toda forma de disfunción que ahora tienen ustedes en términos de la dinámica familiar ha venido de moldear su relación con estos primeros extraterrestres. Nos maravillamos de esto. ¿Saben? Les amamos tanto a todos, pero a veces nos deslumbramos mientras vemos esa dinámica y vemos por lo que han pasado y cómo su actual base de creencias proviene de los patrones de sus primeras antepasados extraterrestres. Es asombroso y eso nos ha despertado en ustedes todavía, refiriéndonos a su conciencia de masas. Pueden ver cuán valiosas están estas informaciones que están compartiendo con nosotros, cuán valiosas podrían ser si esto pudiera ser diseminado en forma más amplia. Valioso solo hasta cierto punto, porque aquellos que deseen escuchar lo habrán y otros no. La información de este tipo está llegando a grupos en todo el mundo. Sí, así es. ¿Y el lenguaje será adaptado a un sistema de creencias que la gente podrá entender? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la gente como nosotros aquí, quienes estamos realmente en esta información, y la gente que no están ni remotamente interesados o atraídos por ella? ¿Hay un nivel de evolución distinta del alma o somos de diversos lugares? Porque estamos atraídos a ella y mucha gente no. Es más bien que ustedes han elegido ser un disparador en esta vida. Por eso se les atrae, por eso les atrae. Por ejemplo, todos ustedes conocen la historia del centésimo mono. Su sociedad entera tiene que cambiar de uno a uno. Cuando suficiente gente cambie, la sociedad entera cambiará. Aquellos de ustedes que se sientan atraídos a esto son los que están atrayendo a las nuevas ideas. Es como algo viral. Si requieren grandes cantidades de gente para resonar con la nueva información, pero luego de eso el punto se tornará discutible porque todos ustedes lo harán por placer sin importar si se adhieren más o no. ¿Y eso nos dirigimos hacia allá? Absolutamente. Indiscutiblemente sí.
Ahora, Jehová y el primer Dios. Quisiera regresar a la discusión de Jehová. Estoy algo familiarizado con el lenguaje bíblico, así que sé que Jehová no es una palabra hebrea y no se menciona en la Biblia hebrea. Es simplemente una transliteración de las siglas que denotan Dios. Estas siglas se interpretan siempre como el primer Dios. El nombre Jehová ni siquiera existe en hebreo. Correcto. Es un nombre que ustedes utilizan ahora, pero no es inherente a este tiempo. Gracias por traer eso a colación. Ustedes ven cómo toda la idea entera de la primera causa o Dios siendo una energía o una forma se torna confusa con la idea de una persona. Así, cuando ustedes intentan buscarle una conexión religiosa, se convierte en un modelo. Ustedes están diciendo que en la Biblia hay dos referencias, una al primer Dios y otra a estos extraterrestres, estos soberanos. Realmente depende de la historia particular de la que estén hablando. Por ejemplo, Elohim es un grupo más que una persona. Jehová puede ser un alma, pero para muchas encarnaciones. Pero Jehová no existe en la Biblia. No es una percepción exacta. Sí, pero el nombre se utiliza como etiqueta. Y ha habido otras conexiones. Los sumerios. Bueno, realmente no deseamos adentrarnos en eso. La conexión de Enki en el texto sumerio con Jehová no es una conexión directa. No son la misma alma, pero es la misma familia álmica. ¿Nos siguen? Quisiéramos aclarar así que pueden interpretarnos. El nombre hebreo que se trasladó como Jehová se refiere al que siempre fue, es y será. Esa es la referencia definitiva al primer Dios, no a un soberano. Sí, estamos diciendo que la Biblia ha confundido diversas ediciones. El Jehová de quien ustedes hablan y de la referencia no es a lo que nos referimos como el colérico Dios persona. Entonces, ¿están diciendo que Moisés tenía diversas experiencias en diversos momentos y daba diferentes mensajes? Sí. Algunas de sus experiencias no eran en comunicación con nadie, sino eran solo meditaciones, escogiendo longitudes de onda. Absolutamente correcto. Otra táctica, digamos, eran comunicaciones con algunas de esas personas como Moisés, mediante fuentes camufladas. Ustedes tienen de eso, los dobles agentes. Es solo otra manera de causar confusión. Cuando se puede confundir, se puede controlar. Los soberanos hoy en día. ¿Los soberanos morían y no se perpetuaban? No entiendo cuándo se extinguieron y el por qué o cómo. Había periodos donde el equilibrio de poder cambiaba en un planeta. Por ejemplo, la época del diluvio. Solo para insertar aquí un acontecimiento al azar. Antes del diluvio, los liranos estaban al mando y después del diluvio regían sobre todo los sirianos. A través de las épocas venideras, los descendientes a demandar los derechos de sus antepasados, y esto es lo que ocasionaría la lucha. No es que estemos restringiendo información, pero ustedes deben entender que tenemos lo que consideramos ser razones válidas para no hablar de lo que se está sucediendo ahora mismo. Parte de esto tiene que ver con el hecho de que no es la batalla de ustedes. La idea entera de la codependencia y permisividad demuestra que no les será útil implicarse en esto. No es asunto suyo. En términos de la vida cotidiana, ellos no pueden afectar su vida cotidiana. Entonces, ¿todavía existen estos soberanos? Todavía existen, pero ya no los controlan más como solían hacerlo, porque bastantes de ustedes están por encima de ellos. Como ejemplo, la entidad que ustedes llamaron Hitler tenía ciertos contactos con uno de los soberanos liranos. Están muy limitados en cuanto a lo que pueden hacer en su planeta ahora. Espiritualmente, muchos de nosotros aquí somos más evolucionados que algunos de los soberanos, tanto como para entender que todo tiene su lugar correcto y su propia energía. En términos de que su ser está dispuesto a trabajar en estas situaciones, absolutamente. En un sentido, se puede decir que vienen de una orientación pasada. ¿Recuerdan lo que dijimos? Ellos son ustedes mismos. Así que son sus yoes del pasado representando un papel. Cuando les dijimos
que no se implicaran en él. No quisimos decir que no asumieron responsabilidad por su pasado, porque eso es importante. Es decir, no lo traigan al presente y no lo perpetúen. Dejen a dos chicos darse unos puñetazos y de ahí no pasarán. Si ustedes se entrometen como padre u otra persona y señalan con el dedo y gritan, solo van a empeorarlo todo. Patrones heredados de crianza. ¿Podrían hablar más sobre los patrones de crianza que heredamos? Sí, hablaremos más sobre esto en el futuro, pero les daremos cierta dinámica básica. La manifestación lirana, la manifestación más autoritaria, sería como el padre. La manifestación siriana, aunque sea autoritaria, adquiere un papel de la madre porque son los que intentaron siempre protegerles, aunque al mismo tiempo algunos de ellos les apuñalaban por la espalda. Lo que tienen aquí es una dinámica entre la madre y el padre que tiene sus propios planes respecto a ustedes. A veces presentan una frente unido, pero tienen sus propios planes. Dentro de la jerarquía, como lo fue en el pasado, los sirianos mayormente diferían de los liranos. La madre se difiere del padre. Ve y pregúntale a tu padre. Esa es una dinámica que fue instigada en la que de alguna manera el padre es la figura dominante en la relación. No tiene nada que ver con papeles sociales, que gana más dinero o que son el que va a trabajar o esas cosas. Es el modelaje. Ha habido civilizaciones antiguas que intercambiaron los papeles, así que no es absoluto, pero es un factor muy fuerte en su planeta. El patrón del secreto familiar, moldeando la identidad de su especie. Una de las otras manifestaciones del modelo está en el reino de la dinámica familiar. Hay muchos secretos dentro de las familias, así como lo hay en los gobiernos. Y siempre que hay secretos, no son compartidos, surge el caos. Los secretos son como un imán en una relación. Siempre se es atraído en la dirección de la fuerza del imán. Y el imán es como un agujero negro, porque cada vez que se asoman no se puede ver nada. Entonces, siempre que sus primos antepasados interactuaban con ustedes, presentían sus secretos, es decir, como de las cuales estaban avergonzados, cosas de ellos temían, todo eso. Porque ellos no están dispuestos a poner sus cartas sobre la mesa. Ustedes los ven como estando por encima de ustedes, como que no tienen ningún problema, que son muy piadosos y bondadosos. Esto se transmite a medida de que ustedes interactúan con sus propios niños. Los padres presentan un frente donde no se admite nada que sea incorrecto. Son casi sobrehumanos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan haber visto a sus padres y pensar que no tenían ningún problema, que no tenían ningún secreto? Esa es la paradoja, esa es la dinámica. Era muy obvio para mucha gente que lo hacían, aunque no debían hacerlo. Ha habido mucha confusión debido a este modelo inicial. Ahora mismo, la actualidad, ustedes están presentando mucha atención a cómo han tenido que ser quienes son debido a sus padres y cómo ellos han debido ser quienes son debido a sus padres, así sucesivamente. Pero ustedes aún no han recorrido todo el camino de vuelta a la fuente del asunto. ¿Cuándo comenzó? No empezó con algún abuelo que era alcohólico, va más lejos que eso, va hasta la fuente, llega hasta su identidad como especie. ¿Quién es responsable de moldear su identidad como especie? ¿Quién fue? ¿Sus padres? Quien quiera que fuesen, una responsabilidad inmensa. Luego, a medida que amplíen su conciencia, comienzan a poder mirar nuevamente dentro de ese vacío y ver cuán lejos se extiende en cada uno la cadena de nuevo hasta la fuente. Una vez que precisan sus antepasados, ustedes tienen la frente así todo un desarrollo para contemplarlo, pero no será así de fácil. Estamos tratando aquí con una dinámica planetaria muy liberadora para ustedes, integración y equilibrio masculino-femenino. ¿Podría hablar sobre el papel del modelador en relación con el movimiento femenino? Durante los inicios de la civilización, desde muy temprano, todos ustedes dependían de los dioses. Les
proveían de alimento, abrigo y de una razón para vivir. Cuando crecen, especialmente en los primeros años de vida, sus padres son su mundo. Ese es un aspecto del asunto. En respuesta a su idea del movimiento femenino, las mujeres y los hombres han intercambiado papeles a través de los tiempos. Si retroceden hasta el origen de la identidad humana, se valoraba a la mujer por lo que podían producir. Entendemos que esto es un asunto doloroso para muchas mujeres. En la mente de los dioses, los hombres eran valiosos debido al duro trabajo físico que podían hacer y por la ocasional semilla del esperma que perpetuaba la raza. Pero con frecuencia eran los dioses que fecundaban a las mujeres. De aquí deriva la imagen de la diosa divina. En los últimos 100 años, mientras van alcanzando la conciencia, como quiera que estén próximos a su despertar, ustedes tendrán que conciliar con su identidad planetaria y con la identidad como reflejo de la polaridad, es decir, masculino-femenino, y cómo existe lo masculino dentro de lo femenino y viceversa. Parte de lo que ustedes han experimentado con toda esta revolución es una tentativa, aunque dramática, de equilibrarse. Apenas hace algunos años el gran tema era espiritualidad femenina. Unos pocos años más tarde, lo que fue grupos de hombres, todos intentaban desesperadamente encontrar un centro, encontrar lo masculino dentro de lo femenino y viceversa. Ustedes van a encontrarlo y descubrir su espiritualidad en esto, porque su identidad ya no está en su cuerpo ni en lo que puedan proporcionar a su Dios progenitor. Esa idea desapareció. La Biblia o los cristianos o los católicos dicen que tengan del sexo solamente con fines de procreación. Haga solamente esto, haga solamente aquello, que el sexo nunca debe de ser para el disfrute, etc. Una vez más, esta es la idea de controlar las funciones corporales, la idea de que las mujeres solo son para crear niños y los hombres son básicamente útiles para una sola cosa. Estas ideas están cambiando. Eso es debido al desarrollo del ser humano integrado. Ustedes van a ver más y más de estos en los años venideros. Observen especialmente a sus niños. Los adultos ahora están aprendiendo a remodelar a sus niños en formas diferentes de las que ellos fueron modelados. Todo un nuevo paradigma se creará. Desde nuestra perspectiva es muy emocionante. Deseaba preguntarles sobre los significados esotéricos de otros sacrificios en la Biblia. ¿Puede dar un ejemplo? Bien, en la época del Templo de Jerusalén había muchos sacrificios de animales. Realmente dependería de lo que estaba sucediendo entonces, así como el significado de un animal en particular. Por ejemplo, un cordero es muy vulnerable. Cordero, sida, vulnerabilidad, todo representan la misma idea. Realmente dependería de la época, del caos, del animal en particular en cuanto al significado. Observa los acontecimientos circundantes, observa la simbología y serás capaz de descubrirlo. Utiliza tu imaginación. El despertar de Lázaro. ¿Qué hay acerca de Lázaro? ¿Qué hizo realmente? ¿Y cuánto tiempo duró después de que fuera revivido? Su vida no había sido muy normal. Estamos accediendo a la memoria de la canalizadora. No hay referencia. Así que tendrás que contarnos la historia para que te respondamos en tu idioma. Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Lázaro había muerto. La familia de Lázaro corrió hasta Jesús en busca de su ayuda. Así que Jesús fue a la última y lo llamó en voz alta, y Lázaro salió de la tumba. Podría ser que Lázaro estaba realmente en un coma y Jesús fue lo bastante listo para reconocerlo. Esa es una de las teorías. Según entendemos, el cuerpo no había muerto. La situación era la que de un estado comatoso, pero en el momento en que Lázaro despertó hubo un intercambio de almas, lo que ustedes conocen como una experiencia walk-in, fenómeno mediante el cual el alma acuerda con otra retirarse y cederle el cuerpo para que la recién llegada no pase por el proceso de nacimiento. Y por supuesto dijeron que Jesús había realizado un milagro, que fue obra suya. Él es la clase de tipo que estaba en el lugar correcto en el momento correcto, renegociando tu futuro de una manera más fácil.
Me he dado cuenta de que muchas de las cosas que han sucedido en la vida fue porque conviene a ellas en cierto nivel de conciencia. Entonces, si estoy teniendo una experiencia y discrepo de ella, ¿cómo puedo negociar? Es una pregunta excelente. Nunca estás limitado por tu cuerpo, como en contra del matrimonio. Hagamos una analogía. Cuando ustedes toman una nueva vida, su alma grupal elige que ustedes atraviesen cierto vestíbulo. Invariablemente irán hacia ese vestíbulo. No importa lo que hagan, ustedes van a pasar por este vestíbulo. La manera en que como ustedes pasen este vestíbulo es completamente asunto suyo. Ustedes pueden correr, pueden ir al revés, pueden rodar. Es la diferencia entre la elección de su alma grupal y el libre albedrío de ustedes. Ella crea el vestíbulo, pero ustedes son los que eligen cómo atravesarlo. Digamos que has elegido crear dolor crónico en tu pierna. Luego, reconoces que esto fue un acuerdo para traer el punto en el que ahora donde hay algo que deseas comprender. Lo primero sería reconocer y asimilar qué has hecho de ese acuerdo. El paso siguiente sería entender por qué has hecho ese acuerdo. A veces eso resulta difícil para mucha gente. Puede ser doloroso porque puede ser algo que realmente no deseas ver. ¿Qué intentabas enseñarte? ¿Por qué elegiste tener el dolor en tu pierna? Entonces, el tercer paso sería descubrir una manera en tu mente que puedas darte la misma lección de una manera más cómoda. A medida que pases por este proceso de consentimiento, se van a renegociar tus acuerdos. Llegando al punto del número 3, donde dices, ¿puedo darme el mismo mensaje haciendo esto una vez de eso otro? Cuando alcanzas las comprensiones, conseguirás romper las ataduras que tienes en el patrón negativo, el patrón que no te agrada. El cuarto paso es comenzar a incorporar activamente la nueva preferencia o comportamiento. Toma un paso a la vez. No hay prisa en pasar ninguno de los pasos. ¿Nos explicamos? Sí. ¿Es posible que mi alma grupal haya hecho 2 acuerdos que estaban en conflicto o situaciones de un incorporado, walk-in? Tu alma grupal nunca creará algo que no pueda resolver. Ahora, en raras ocasiones eso es así porque ustedes necesitaban experimentar la no resolución. Eso no es el caso aquí. Tu alma grupal no creará algo que no pueda ser resuelto. La experiencia de un incorporado es en muchos menos frecuente de lo que la gente piensa. A menudo la nueva energía entrante es parte suya que se entreteje con ustedes en vez de sustituirles. ¿Nos siguen? Entonces tengo una pregunta respecto al plan que uno tiene con la astrología. ¿Ese es el proyecto de alma grupal o lo que te muestran como lo que estás haciendo al pasar por ese vestíbulo? Es la ayuda del alma grupal para conseguir el vestíbulo. Por ejemplo, a medida que pasas por el vestíbulo, es como una superficie que se está atrayendo. Digamos que tienes algo en una carta que diga que podrías tener buenas relaciones interpersonales. Te está dando tracción en el vestíbulo, de modo que cualquier cosa que elijas hacer, tu pie no se deslice. Pero si lo deseas, puedes ignorarle totalmente. Es algo que se te da como herramienta si lo sabes utilizar. En el área de la astrología, donde las cosas están vacías, ¿se puede comenzar a hacer su propia carta conscientemente? Sí, no cambiar tu información de nacimiento, pero atraerás energías que quizás inicialmente no te percatasen que están a tu disposición. Es como cambiar tu realidad. ¿Puede explayarse un poco en esta última afirmación? Creo que quiero un poco más de información. Mira, básicamente tiene que ver con la creación de algo que deseas manifestar en tu vida. Usar una carta es una manera de hacerlo, pero no es la única. La dinámica de hacer eso es igual si ustedes utilizan su carta o simplemente lo hacen en un cuaderno, o en su mente, o en donde sea. Precisen algo que atraen hacia ustedes y comiencen a jugar con la idea de transformarse en eso. La colección ET de Hitler. ¿Pueden decirnos cuál era la naturaleza de las reuniones de Hitler con ese soberano? Hitler era un hombre muy ingenioso e inteligente. En cierta forma, él también fue utilizado como una marioneta. Él estaba enterado de la existencia de los extraterrestres. Él estaba enterado, por lo menos en lo abstracto,
de la existencia de una energía particular a la cual él tenía acceso. No percibimos que allí hubiese una reunión real cara a cara, pero él era consciente de la idea de que él recibía dirección de otro reino. Era de naturaleza lirana, autoritaria, severa. Lirano es también caucásico, ario. Una de las cosas que no mencionamos hoy es de dónde proviene el prejuicio de su planeta. Los dioses principales de la mayor jerarquía eran caucásicos, de ahí es de donde provienen. Había una creencia entonces de que mientras más evolucionado se era, más blanca era su piel. Pregúntenle a un miembro del Ku Klux Klan, él se los dirá. Cuando ustedes dijeron que los hebreos provenían de los sirianos, eso no me concordó porque pensé que les consideraban blancos. En la carta que les dimos del libro El prisma de la lira por Lisa Royal y Kate Price de 1990, es más bien una conexión con Vega. Por la forma como se ve en su planeta también son caucásicos, pero es una cadena genética distinta. Entonces, cuando se mira a Hitler, es él el soberano lirano procurando volver contra los sirianos a través de Hitler. En el caso de los hebreos, todavía no estoy claro por qué. La conexión con Sirio, ese es el porqué de los hebreos eran su blanco principal. ¿Por qué los liranos volvieron contra los sirianos? Es el conflicto territorial e histórico que comenzó en el sistema de Lira y fue traído a la Tierra. La Tierra fue vista como un ambiente muy cínico, muy rico, deseando por muchos grupos de la colonización. Era rica en minerales, recursos naturales y este tipo de cosas que los liranos codiciaban. Eso era el principio, pero entonces la raza en que ustedes se convirtieron era muy tentadora. Ustedes eran una especie muy desafiante para dominar. Realmente nuestro poder e identidad unificada. Si peleábamos entre nosotros solamente, entonces cualquier grupo exterior que atraíamos a nuestro planeta que haga guerra contra nosotros también es nuestra creación. Ellos existen fuera de ustedes, son independientes de ustedes, por ustedes los han atraído debido a lo que ustedes mismos necesitan resolver dentro de sí. Es decir, están reflejando lo que todavía estamos resolviendo. La idea de una guerra continua en la Tierra, la toma y la colonización está muy viva aún. Hasta que acabemos con esto, hasta que reclamen su poder y tengan una identidad planetaria unificada. La razón por la que todavía les ven como algo a ser reclamado es porque ustedes no se han reclamado a sí mismos, porque ellos no vienen masivamente y acaban de asumir el control. Debido a su táctica, su filosofía ha sido dividir y conquistar. Si vienen en masa, ustedes se unificarán porque es un enemigo en común y ustedes podrían oponérseles. Lo que están describiendo suena como que ellos son más poderosos, pero nosotros somos más espirituales. Es interesante la manera como lo describes. Ellos son más poderosos en el sentido físico. En eso quizás tienen más tecnología que ustedes, pero ustedes tienen un poder que ningún otro tiene. Es un poder que proviene del proceso de integración por el que ustedes han pasado, no solo por su origen en este planeta, sino debido a ustedes siendo ellos y su pasado. Ahora mismo, ustedes tienen su historia terrestre de integración, así como la historia de sus antepasados. Ellos solo tienen su propia historia. En estas descripciones no me suena como que ellos persigan alguna meta excepto demandas territoriales y juegos de poder. No parece que estuvieran trabajando en la forma que ustedes nos dicen que lo hagamos en nosotros mismos. Lo están haciendo en el sentido en que su número está disminuyendo rápidamente. Esa es una indicación. Otrora, en los días de los antepasados, su número era muy elevado. Su número es más pequeño ahora. ¿Ustedes los identifican con algún grupo en particular? No les haremos justicia con eso porque la identificación de las que les estamos hablando, liranos y sirianos, son etiquetas antiguas. Hoy es poco diferente. Es más claro para nosotros hablar de dinámicas en vez de etiquetas. Si su número está disminuyendo, ¿eso significa que hay más reencarnación aquí para esta experiencia? Sí, para tomar un papel activo en la integración. Aquellos que están incluidos solamente hacia la dominación están bastante cansados de perder, o por lo menos
de estancarse. Están marchándose a otra parte, al igual que los que no están interesados en su crecimiento. Hay algo que debemos hacer al encontrarnos con algunas de estas energías que ahora están encarnando y que están estancadas. Son amigos nuestros que están pasando por este proceso, pero realmente no hay mucho que ustedes puedan hacer excepto estar dispuestos a presentarles nuevas ideas. Si ellos las rechazan, esa es su responsabilidad, pero solo están dispuestos a darles una nueva idea que pueda incluirlos a un nivel elevado grado de entendimiento. Aparte de eso, no tienen realmente ninguna responsabilidad. Ustedes ya tienen bastante con dirigirse a sí mismos. Encuentro con estos ETs. Entiendo que el plazo de los próximos 10 años, la mayor parte del planeta será consciente de que existen extraterrestres u objetos voladores no identificados y que nos han visitado por años. ¿Cómo afectará eso a la idea de estos soberanos? Van a ser expuestos mediante una serie de acontecimientos. El primero revelará el encubrimiento. Aunque muchos de ustedes realmente disfruten del drama, hay una posibilidad de que el encubrimiento nunca sea expuesto. Hay una razón para ello. Ustedes comenzarán su realización con ellos en el presente, como si esto fuese una sorpresa para ellos también, como si acabara de suceder. Esa puede ser la manera de de hacerlo, una manera para que ellos cubran su base, lo que proporcionará un servicio importante a todos, de modo que cada uno pueda trabajar en sanar su pasado sin el escándalo y las emociones que controlarán el asunto. Eso es una posibilidad. Si el encubrimiento se delata, esa reacción puede llegar a mezclarse con la emoción de descubrir a su familia galáctica, y a los casos pueden embrollarse. Eso creará la idea en la mente de la gente del planeta de que nos están suficientemente desarrollados, y así comenzarán todos a adornar a esos dioses. No percibimos que eso sucederá. Recuerden, ustedes son ellos, y todo lo que han experimentado desde el tiempo en que ustedes les adoraron debe conseguir atraparlos de esta idea. Puede que haya individuos en su planeta que lo harán. Esos serán individuos temerosos de su propio poder y deberán desearlo en algún otro. Pero en su totalidad no percibimos que eso vaya a suceder. Frecuentemente estudiamos el desarrollo natural de civilizaciones planetarias que pasan por el periodo en el que ustedes están ahora, de unificación global e incorporación de conexiones de fuentes extraterrestres. La etapa en la que ustedes están ahora es el estado natural de sincronización natural, cuando ustedes rompan el proceso de la adoración. Este intercambio, si no fuese utilizado como un encubrimiento y hubiese visitas en masa a corto plazo, ¿habría un intercambio común o habría algún acontecimiento pasado por alto? Las cosas están sucediendo tan rápidamente ahora en su planeta, con esta comprensión que habrá un favor cuando esto comience, lo cual podría durar un año o quizás menos, y entonces será un tema de costumbre. En relación con los poderes establecidos, el grupo que aparenta tener el control sobre la Tierra, el sistema bancario en este caso, y lo ha estado por un tiempo, ellos han trabajado con extraterrestres, han estado resolviendo la premisa lirana de autoritarismo de forma más manifiesta. Su plan, quizás no conscientemente, ha sido sanar sus conexiones liranas, así que las están recreando para sanarlas. Aunque su motivo aparente sea gran poder, sí, porque esa es la manera de ponerse a sí mismos en esa posición, desde la cual tomarlo como sanación. Este es el punto de partida para la sanación, como ellos lo ven. Esta también será su legado, en cierta forma una ruptura con la idea de poder, y esto se extenderá en el resto del planeta. Y también es importante recordar que todos ustedes lo han arreglado de esa manera. Bueno, hasta aquí el videoprograma sobre los liranos, y quiero que, chispas, es un programa algo cansado, difícil de entender, pero bastante interesante.
Espero les haya gustado, que den su opinión y que nos puedan expresar sus opiniones aquí abajo en el área de comentarios. Nos vemos hasta el próximo video programa. No olviden compartirnos en sus redes sociales. Que tengan un buen día. Hasta luego aquí desde tu Granja Humana MX. Gracias.